Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar de las brechas en educación en nuestra ciudad. ¿Cuál es el desempeño de los colegios públicos en comparación con los privados? ¿Cómo les va a los estudiantes en las pruebas Saber? ¿Cómo está la infraestructura educativa del distrito? Para empezar, como siempre, un dato. Tanto en los colegios públicos como en los privados hay mediciones que demuestran que Bogotá tiene mejores calificaciones que el promedio nacional. Tendremos voces expertas que nos ayudarán a comprender esta radiografía que intentaremos incluya a maestros, estudiantes y directivos docentes en Bogotá. Antes, revisemos lo que está ocurriendo en la actualidad de nuestra ciudad. Más de 690.000 vehículos saldrán este puente festivo de San Pedro. Según Movilidad, uno de los más importantes del año. Desde la terminal de transporte están listos más de 10.000 vehículos para movilizar a los viajeros. Por segundo año consecutivo, Bogotá recibe el Festival Gabo, un encuentro que reúne a grandes personajes del periodismo de Iberoamérica. Y espere en minutos el resumen deportivo con María Fernanda Franco. Universidades colombianas entre las mejores del mundo. 15 instituciones privadas y 10 públicas se ubicaron en el ranking QS. Le ponemos la lupa a la calidad de la educación en la capital. En minutos los detalles. Estas informaciones las iremos desarrollando a lo largo de esta emisión y les presento a nuestros invitados e invitadas para abordar este asunto de la educación. Comienzo por saludar a Lina María Cortés Arias, psicóloga experta en permanencia estudiantil, es psicóloga especialista en psicología clínica, candidata a magíster en salud mental escolar, con experiencia en el sector educativo en el área de permanencia y trabajo con población infantil y juvenil. Psicóloga, bienvenida. Muchas gracias, Jair, por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. El doctor Fabio Jurado Valencia es profesor especial del Instituto de Investigación en Educación y es licenciado en Literatura de la Universidad Santiago de Cali. Bienvenido, doctor Jurado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Y finalmente saludo al abogado Juan Carlos Aponte, quien es el vicerrector del Colegio de Estudios Superiores de Administración, conocido en todo el país como el CESA. Bienvenido, vicerrector. Muchísimas gracias, muy amable por su invitación. Gracias a usted por aceptarla. Volvamos a nuestro gráfico inicial que mostraba cómo en promedio las calificaciones, los puntajes, tanto del sector oficial como del sector privado, son superiores al promedio nacional, en 12.2 puntos en el puntaje global promedio del sector oficial y en 10.5 puntos más arriba en Bogotá que en el promedio nacional en el sector privado. En el país el sector oficial obtuvo un puntaje promedio de 246.3 y en el privado de 286.5 y ahí ya ven ustedes una diferencia, una brecha. Son datos de la Secretaría de Educación de 2022. ¿Por qué se puede ver esto, Lina María? ¿Por qué empezamos viendo esa brecha tan marcada entre Bogotá y el promedio nacional o entre los colegios públicos y privados? Empecemos el análisis. Bueno, aquí sería muy importante revisar algunos factores socioeconómicos, precisamente están asociados a que en la ciudad usualmente tienen más herramientas tecnológicas que en zonas alejadas de la civilización, por decirlo de esta manera. ¿Qué usualmente genera esto? Que no tengan acceso a la información y de pronto de una u otra manera se disminuyan algunas competencias o habilidades digitales que también son importantes a la hora de presentar este tipo de exámenes. Y asimismo algunas competencias o habilidades cognitivas que son importantes al momento de presentar las pruebas Saber 11. Doctor Jurado, que Bogotá esté por encima del promedio, pues podría ser algo para celebrar, pero eso no quiere decir que todo lo que esté ocurriendo en Bogotá esté bien, es decir, que no tengamos un montón de cosas por ajustar. Sí, por supuesto. La ciudad es una fotografía de lo que es el país. La desigualdad social, los problemas de equidad que identificamos en las distintas zonas geográficas de nuestro país son notorias. Pero sí habría que reconocer que es una ciudad que ha sostenido por décadas un proyecto educativo. Si bien con las interferencias y los ruidos que pueden aparecer en relación con la logística, la infraestructura de los colegios, hay que reconocer que la escuela sola no es la que muestra estos resultados. Porque cuando se asume la ciudad como una escuela, que fue un lema de hace algunos años, Bogotá, una gran escuela,
y que ha sostenido ese horizonte considerando el fortalecimiento de las bibliotecas públicas, fortaleciendo los museos, los programas que regularmente tiene la ciudad en las contrajornadas escolares, en los fines de semana. A mí me conmueve mucho una vez que fui a la biblioteca del Tintal, esta biblioteca que se construyó donde fue antiguamente el basurero de la ciudad, encontrar allí niños, jóvenes, personas mayores, es decir, distintas edades usando la biblioteca. ¿Cómo quisiera yo ver esto en Tumaco, en San José del Guaviare, en Yopal, en Leticia, donde hemos hecho también trabajo de investigación con los maestros y las maestras? ¿Y cómo se vive este asunto de los chicos y las chicas, los estudiantes que reciben del sistema educativo y que llegan a la universidad? Bueno, la universidad es un gran termómetro, vicerrector, porque allí es donde ven las brechas que tienen para afrontar los programas, el pensum de cada una de las carreras. ¿Cómo lo han visto en el CESA y en ese diálogo con otras universidades? Sí, definitivamente sí hay unas brechas muy grandes, unas brechas en competencias, unas brechas en conocimientos, y uno mira realmente que son sostenidas no solo en los resultados de las pruebas de Estado, sino ya al interior de las instituciones. Nosotros particularmente en el CESA estamos haciendo un trabajo muy de la mano con los colegios precisamente para identificar cuáles son esas brechas y cuáles son las competencias que definitivamente hay que fortalecer, y uno ve un universo muy diferente entre todas las instituciones de educación media. Y esas brechas están muy asociadas también al tema tecnológico, al tema de cobertura. En la ciudad, como decía el doctor Fabio, se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la calidad de la educación, pero todavía tenemos unas brechas muy grandes en términos de preparación de los docentes, en términos de acceso a la tecnología, en términos de acceso a las herramientas. Entonces, ahí es donde vienen los programas que deben hacer las instituciones de educación superior para nivelar esas competencias y para que realmente haya un éxito estudiantil de todos los estudiantes que ingresan. Le suplico que más adelante, por favor, vicerrectora Ponte, me cuente, por ejemplo, en el CESA, cómo hacen esa nivelación para lograr que esos estudiantes permanezcan, no se asusten y salgan corriendo de las aulas universitarias. Esta es apenas una abrebocas, estas primeras opiniones de nuestros invitados. Veamos un poco el reto al que se enfrenta Bogotá y el país para superar estas brechas en este informe de Daniela Espitia. Bogotá ha hecho unos esfuerzos enormes en tratar de mejorar sus resultados en pruebas estandarizadas, sin decir que esto pues sea la mejor medida de calidad. Sin embargo, sigue habiendo una brecha importante de los resultados entre lo público y lo privado. Hoy en día, en los resultados de las pruebas Saber 11, aproximadamente el 80% de los colegios privados tienen competencias ubicadas entre el A y el A+, pero solamente el 20% de los colegios públicos se encuentran en esta situación. Cuando uno analiza las pruebas históricamente, cuando uno hace la trazabilidad, uno ¿qué observa? Que los colegios públicos han venido mejorando. Los colegios privados, digamos, han mantenido también un nivel de mejoría, pero la brecha poco a poco estamos tratando de disminuir. Pero también hay que destacar que la calidad de la educación no son solo resultados de las pruebas estandarizadas. La calidad de la educación responde a que todos estos factores se asocien a tener menor deserción, menor reprobación, que los estudiantes sean y puedan desarrollar sus vidas y que puedan leer el mundo a través de lo que aprenden en la educación. Uno de los principales factores que afectan la calidad es el ambiente y otro es el entorno. Son dos cosas. El ambiente es, primero, yo cómo me crío, cuál es el ambiente que yo tengo en mi familia. Estoy con un ambiente familiar en donde un plan básico es ir a una biblioteca, es ver un documental, es leer un libro. ¿Cuál es ese ambiente en el que yo crezco? ¿Un ambiente de violencia? ¿Un ambiente donde hay hambre? ¿Un ambiente donde hay desigualdades? Nosotros tenemos un sistema de alertas en el que miramos, en los colegios identificamos niños que puedan estar vulnerados por alguna circunstancia. 65.522 alertas tuvimos el año pasado. Eso es un dato dramático. Yo creo firmemente que la manera como tratamos a los niños es la mejor manera para develar cuál es el alma de la sociedad. Tenemos una sociedad ahorita de jóvenes y de niños que van a necesitar un mayor apoyo socioemocional. Entonces ahí, en ese sentido, los maestros tenemos que no solamente preocuparnos por el tema tecnológico, sino también cómo manejamos las relaciones. Es necesario pensar
qué tipo de maestro requiere el país con una visión renovada, incluso me atrevería a decir post-pandemia, precisamente por la manera, las formas distintas en las que nuestros jóvenes exigen, por ejemplo, aprendizajes a través de plataformas digitales. Tenemos universidades todavía que enseñan como se enseñaba hace 200 años. Yo tengo colegas muy buenos, maravillosos, pero también hay una gran cantidad de colegas que todavía le falta como un relevo en términos de sus prácticas pedagógicas. Bogotá cuenta con una maravillosa planta docente. Nosotros tenemos alrededor de 35.000 maestros y maestras en la ciudad. Trabajar con ellos y ellas es toda una gran riqueza y es una gran oportunidad. Ninguna transformación pedagógica se va a dar si no lo hacemos de la mano de las y los docentes. Revisamos las últimas cifras ofrecidas por la Secretaría de Educación en relación con la formación de sus maestros. Según estas cifras, el 41% está todavía a nivel de pregrado, el 25% de ellos alcanzó sus estudios en especialización, el 33% hasta maestría. Sin embargo, no siempre porque yo tenga más títulos de formación soy un mejor profesor, y eso es a veces una verdad un poco incómoda. Colombia y Bogotá es el único país, Colombia, que no tiene currículum. Nosotros hemos avanzado, le estamos proponiendo al país una discusión seria en materia de currículum, y para eso lo estamos haciendo, digamos, de la mano de todos los maestros, de todas las maestras. Bogotá ha invertido o invierte actualmente 40% de recursos propios en educación. A pesar de esos recursos, a pesar de que Bogotá ha mejorado su infraestructura como en un 95-97%, a pesar de que ha venido unas transformaciones importantes en la formación de los maestros, no hemos hecho un salto dramático en términos de la calidad de los resultados de los estudiantes. Hay una fuerte inequidad desde el acceso en la primera infancia y hasta la universidad en relación con las condiciones de aprendizaje que tienen nuestros niños, niñas y jóvenes. La comunidad estudiantil ha reclamado por años que la educación sea un pilar fundamental en la transformación productiva, social y cultural del país, que el presupuesto asignado a la educación mejore, no solamente para la educación superior, donde tenemos grandes faltantes, sino para la educación básica, primaria y media, que ya no seamos los coleros en la OCDE, que los profesores tengan condiciones dignas, que en los colegios no se caigan los techos. Eso es importante para que avancemos como país y como sociedad. Ahí están resumidos algunos de esos desafíos educativos sobre los cuales profundizaremos en esta mesa. Uno de esos desafíos sigue siendo el de la cobertura. Claro, el de la calidad ni más faltaba, pero el de mantener a los chicos y chicas en los entornos escolares es uno de esos retos. Veamos el asunto que tiene que ver con la población por fuera del sistema educativo en Bogotá, población entre los 5 y los 16 años. Pareciera haber en los últimos años, bueno, es muy evidente en la gráfica, un aumento en la deserción. Son cifras, o no necesariamente en la deserción, en la cobertura, en que esos niños realmente estén en los entornos escolares. Son datos de la propia Secretaría de Educación. ¿Por qué puede estar pasando esto? Lina María, justo usted que ha estudiado desde el punto de vista de la psicología, este asunto de que los niños realmente estén dentro del salón de clases. Bueno, hay que tener en cuenta las redes de apoyo que pueda llegar a tener la persona, ¿sí? Entonces acá me remito a un aspecto fundamental que se revisaba anteriormente, y son variables emocionales que pueda llegar a tener este niño, esta niña o adolescente. Es importante revisar también cuál es su núcleo familiar y qué tipo de apoyo está recibiendo de ese núcleo familiar. Y si bien el núcleo familiar no está supliendo las necesidades necesarias, ¿a qué otra red de apoyo se puede sumergir esta persona? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tengo una red de apoyo social, tengo una red de apoyo personal, porque también es importante tener en cuenta que hay variables inherentes a la persona. Entonces, ¿dónde queda también el manejo de emociones, la regulación emocional asociada a la ansiedad, al manejo de la tolerancia a la frustración y asimismo el manejo del estrés? Porque si nos damos cuenta, si bien uno de los factores que hace que una persona pueda desertar de su proceso académico viene siendo el factor económico, hay otras variables inmersas, y uno de ellos que hemos encontrado viene siendo cuáles son las redes de apoyo de la persona y de qué manera también logra regular de una u otra manera esas variables inherentes que son importantes también para mantenerse en un establecimiento educativo. Doctor Jurado,
Decir que 9 de cada 10 estudiantes o potenciales estudiantes están en el sistema, pues no es poca cosa, es un logro que como sociedad tenemos que celebrar, pero tampoco podemos quedarnos tranquilos porque hay 1 de cada 10 que todavía no ha ingresado al sistema educativo. Sí, yo creo que las investigaciones en educación tienen que ser un insumo para identificar las causas y no caer en percepciones, en intuiciones. En este momento estamos adelantando una investigación en el Colegio Abel Rodríguez Céspedes, con el respaldo del IDEP, en el que se trata de desarrollar con los docentes, esto es investigación-acción, es decir, con ellos, lo que constituyó el ideario pedagógico de Abel Rodríguez Céspedes. Y nos ha posibilitado esta experiencia que se inició en el mes de febrero, detectar algunas de las causas relacionadas con este hecho que tiene que conmovernos, porque lo que buscamos es que ojalá todos y todas tengan el derecho a vivir el asombro de lo que es la educación. Y recalco, el asombro, es decir, sentir que hay una experiencia epifánica cuando logramos comprender lo que son los fenómenos de este universo. Y hemos identificado que hay un nivel muy delicado y coincide a nivel nacional. Cuando los muchachos llegan a 9º grado, un índice alto no se matricula en el grado que sigue, que es el grado 10º. Para el caso del Colegio Abel Rodríguez está todo el ciclo de educación preescolar, prejardín, jardín y transición, y este es un elemento fundamental para evitar estos datos catastróficos que nos conmueven. Hay que darle solvencia a la base del sistema educativo. A la primera infancia. Claro, por supuesto. Si allí hay debilidad, si los cimientos son flojos, el sistema es también flojo, con fisuras. Y en la parte superior, que es lo que se llama la educación media, yo creo que Bogotá ha ido avanzando poco a poco en la educación para la primera infancia. Claro. No todos los colegios tienen los 3 grados de lo que se llama el nivel de educación preescolar, pero cada año ha ido cubriendo más este nivel. Pero hay un problema delicado y es el de la educación media. Me gustaría que más adelante nos explicara cuáles hipótesis hay en esas investigaciones que han hecho de por qué en 9º ¿qué? ¿Tienen que ir a producir ingresos o qué es lo que está pasando? De eso hablaremos en segundos. He anotado aquí juiciosamente mi tarea. Vicerrector Aponte, ese asunto de la deserción o de la falta de cobertura, que son 2 cosas distintas, puede haber muchas razones por las que no ingresan esos niños al sistema educativo, no creo que tampoco deje tranquilos a las universidades, tranquilas. No nos deja tranquilos por varias circunstancias. Primero, porque sí hay una desigualdad muy grande cuando un estudiante en la educación inicial entra, y hay un ciclo que yo llamo un ciclo, una ruta perversa, y es que cuando entra desnivelado desde el principio, cuando pasa de los diferentes niveles de educación, ese desnivel se mantiene y en algunos casos crece ese desnivel. Y uno lo ve en la universidad también, estudiantes que han ingresado de unos colegios privados en donde se ha mantenido esa diferencia subsiste y de pronto se agranda cuando van a hacer el ingreso a la universidad. Entonces ahí hay una ecuación perversa en la que pues, se tiene que trabajar mucho precisamente para acabar con esas brechas que arrancan desde la educación inicial, en donde, como lo decían, el entorno se vuelve fundamental. Ahora, nos está apareciendo un problema gigantesco que no teníamos antes a las instituciones de educación superior y creo que en todos los niveles se está empezando a repetir y que se dio originado la pandemia, y es el problema de salud mental de los estudiantes, que es algo que tenemos que estar abocando, que nos cambió completamente las reglas de juego, no solo en permanencia del estudiante en el sistema de la educación, sino desde luego en desempeño académico del estudiante y en fortalecimiento de competencias, que es otro fenómeno distinto. Y no puede ser que la familia o la sociedad delegue esa responsabilidad de proveer o de mejorar los estándares de salud mental de ese estudiante solo a la universidad cuando llegó allí. Yo creo que en todo el ciclo somos responsables. Exactamente, es una responsabilidad de toda la sociedad en cada uno de los eslabones.
Las pruebas no son la única manera de medir la educación, pero es lo que hay, es decir, es parte de lo que hacemos en este juego, que es mirar los puntajes de las pruebas saber. En las rayitas amarillas ven ustedes el desempeño de lo privado, donde hay además un descenso. Ha habido un descenso en los últimos años que no necesariamente estará explicado por la pandemia, nos lo dirán nuestros invitados, sobre todo porque esta medición es hasta 2021. En el promedio global ha habido un descenso y en el promedio distrital ven ustedes un peor desempeño. Estaremos de acuerdo, Lina María, en que aquí las pruebas saber no son la única variable que hay que mirar, pero esta es la que hay. ¿Usted qué ve en estas mediciones? Bueno, aquí es importante tener en cuenta que hay algunos factores post pandemia que sí de una u otra manera han sido inmersos dentro de esta curva que se ve acá, ¿sí? Si bien, como lo mencionábamos anteriormente, hubo algunas personas que tuvieron más acceso a alguna información relevante, algunas otras personas no lo tuvieron. Pero también acá me remito un poco más hacia la parte psicológica personal y es el área motivacional del estudiante, ¿sí? Acá jugamos también con este papel fundamental y no solamente también me remito a algunas estructuras asociadas a el tipo de enseñanza que pueden llegar a tener en una educación media o básica media, en donde el estudiante puede llegar a tener mayor interés en algunas áreas en específico y en algunas otras no tanto. Ejemplo, matemáticas e inglés han sido las áreas que frecuentemente las pruebas Saber 11 nos han indicado que es un área en donde se debe fortalecer. Entonces ya tenemos un indicador que se está haciendo precisamente para lograr fortalecer estas dos áreas. Entonces es un indicador muy importante, pero también es importante jugar con la motivación e interés que pueden llegar a tener nuestros estudiantes frente a esta curva que nos muestran. Por supuesto, porque además no puede ser, si hay unas brechas en matemáticas e inglés, del sistema educativo, que sean los padres de familia los que por fuera del sistema educativo tienen que pagar para que refuercen esas áreas para poder que pasen la prueba a saber. Doctor Jurado, usted además tiene estudios en literatura y le quiero hacer esta pregunta es porque otra de las brechas es la capacidad de leer. Estamos rajados en la capacidad de leer de nuestros estudiantes. Sí, bueno, quisiera anotar también que hicimos un estudio con el profesor Daniel Bogoya para mostrar cómo ese declive que está representado en la gráfica venía desde antes. El estudio que hicimos arranca del año 2014. O sea, la foto más amplia muestra igual esa tendencia. Sí, de 2014 a 2015 hay un ascenso y de 2015 hacia adelante hay un descenso. Explicamos que el ascenso de 2014 a 2015, como una hipótesis, es que se inició la prueba de lectura crítica que integra lengua castellana y filosofía. Y entonces ya el hecho de pensar en una prueba más integral y no por asignaturas, que es un problema delicado que tenemos en el sistema educativo colombiano, 15 asignaturas en cada año lectivo, 9 áreas curriculares, cuando el mundo está haciendo reformas educativas para condensar el currículo. Y es lo que estamos investigando en el Colegio Abel Rodríguez Céspedes, en esa perspectiva con los docentes. Entonces, yo creo que un elemento que influye en que haya unos puntajes desfavorables en lectura crítica tiene que ver con la atomización del currículo. Se ha creído que la lectura atañe solo al área del lenguaje, a lengua castellana o a filosofía. No, la lectura atañe a matemáticas, a ciencias naturales, a artes, a educación física y deportes, cuestión que estamos viendo en este colegio, el de Engativá, que sí es posible, porque los docentes han ido entrando en esta perspectiva y en efecto están trabajando por campos de pensamiento, 4 campos de pensamiento, no por asignaturas. Y eso ya es un avance importante que, claro, lo trataremos de contrastar cuando ya participen en estas pruebas, a ver qué avances se ven y si esa es la ruta para proponerle al país y a la ciudad. Hay otras discusiones en el mundo, entre otras cosas, sobre si los únicos que deben ser evaluados son los estudiantes, porque hay países donde se evalúan los estudiantes, pero también se evalúan constantemente los profesores. Pero hay una discusión muy grande porque los sindicatos de maestros no siempre han estado de acuerdo en los tipos de evaluación que se les quieren
a los que deben ser sometidos. Ellos han tenido en varias protestas unas diferencias muy grandes con ese asunto. Pero, por ejemplo, en el CESA, yo supongo que se evalúa al estudiante, pero también al profesor. Sí, evaluamos los dos, al estudiante y al profesor. La evaluación de los profesores ha ido girando un poco porque se utilizan instrumentos de evaluación que miden una serie de variables como pedagogía, como diálogo con los estudiantes, etcétera, una serie de variables, pero hemos descubierto que hay que ir más allá de los instrumentos, porque al profesor hay que hacerle una evaluación integral, no se pueden separar, y porque además el papel del profesor ha cambiado radicalmente en la educación. Tenemos unos estudiantes completamente distintos, absolutamente tecnológicos, digitales, en los que el profesor no solo tiene que tener unas competencias disciplinares, sino que ahora hay otro tipo de competencias que sacan de la zona de confort a veces al profesor. No solamente hay que saber, sino saber transmitirlo. Saber comunicarse con el estudiante. Es muy usual que en muchas universidades, porque lo hemos analizado entre varias instituciones, se encuentra uno con profesores que dicen ya no me comunico de igual forma con el estudiante, estoy perdiendo el contacto con el estudiante. Entonces el profesor tiene que ser consciente también de que fuera de su preparación disciplinar, tiene que abocar otra preparación que antes era normal. Antes el profesor llevaba, editaba su clase y se iba. Ahora hay una serie de instrumentos pedagógicos, didácticos, que tiene que utilizar para sintonizarse con el estudiante. ¿Y ese reentrenamiento le toca a usted, le toca a la universidad? Nos toca y es competencia de la universidad y lo tenemos en el CESA súper claro, estamos convencidos y estamos además haciendo una caracterización de nuestros docentes para saber exactamente cuál es el grado de aproximación de los diferentes docentes a esas competencias pedagógicas, competencias didácticas y disciplinarias. Pues eso es lo que están haciendo en buena parte del mundo, en países que se han vuelto referentes, por ejemplo Finlandia, y en otros incluso más próximos a nosotros y a nuestra realidad latinoamericana. Una última gráfica antes de irnos a las noticias es la percepción ciudadana sobre la educación. Esto es de la encuesta Bogotá ¿Cómo vamos? De 2022. La insatisfacción es mínima. Para la educación de niños y jóvenes es apenas del 12.7%. Y para la educación superior es del 15%. En general, la gente, Lina María, muestra un nivel de satisfacción amplio de más del 70% con respecto a la educación que reciben sus hijos. ¿Por qué, si tenemos un problema de calidad, la gente está satisfecha? Bueno, acá también es muy importante entrar a revisar cuáles son esas variables que hacen que precisamente las personas sientan que está satisfecho con la educación que está recibiendo, ¿sí? Entonces, si bien es que tú asistas a un aula de clase y permanezcas determinado tiempo en ese lugar, o si bien es que realmente estés recibiendo una educación de calidad, la cual le permita a este estudiante desarrollar competencias tanto cognitivas propias de su programa académico y competencias ya como tal, habilidades en cuanto a la inserción ocupacional. Entonces es muy importante tener en cuenta qué otras variables están influyendo precisamente en esa gráfica que nos muestra de satisfacción frente a la calidad en la educación. ¿Cuál es la percepción real que ellos tienen? Hay veces personas que cuando se realizan este tipo de escalas de una u otra manera se sienten coaccionadas. ¿Por qué? Porque puede que en el colegio, en la institución o puede que en la universidad tal vez pueda aparecer algún nombre de alguna persona que diligenció esta encuesta y posiblemente esto pueda generar retribuciones negativas a su hijo o a su hijo, el adolescente precisamente. Entonces son algunos factores que también son importantes tenerlos presentes. ¿Cómo evaluar la satisfacción de la gente, doctor Jurado? ¿Basta con que le tengan al niño o a la niña en el sistema educativo, que tenga alimentación escolar, que tenga actividades extracurriculares? ¿O cómo evaluar la satisfacción real de la gente con lo que está recibiendo? Yo sí creo que pesa mucho cumplir con los derechos que están declarados en la Constitución, como es el de asistir a la escuela y en la escuela tener una alimentación básica, fundamental. Cuando vamos a las escuelas y a los colegios observamos el entusiasmo de padres y madres. Yo debo decir que en las reuniones a las que he asistido en el colegio donde estamos haciendo el estudio, se percibe incluso en los abuelos y las abuelas una satisfacción de sentirse en un colegio con unos espacios que nada tiene que envidiarle a un colegio privado. Pero hay otros elementos que la investigación nos mostrará,
que será necesario tocar en su momento, como por ejemplo el que estamos en junio y todavía no hay conectividad en el colegio. Y las familias no tienen tampoco conectividad por sus condiciones sociales. En general, la familia le satisface que haya un lugar seguro, seguro, donde van sus hijos y sus hijas. Y me parece que Bogotá en eso ha avanzado de manera importante. Lo veremos más adelante para la educación superior, a ver cómo se mide la satisfacción y cómo se evita la deserción en la educación universitaria. Eso será después de que actualicemos las informaciones que les prometimos al inicio en Bogotá en minutos. Arranca el último puente festivo de junio y cientos de capitalinos aprovechan la temporada para salir de viaje hacia distintas zonas del país. Esteban Bejarano está en la terminal de buses. ¿Hay algún incremento de viajeros para esta fecha? Yamí, televidentes de Ahora, buenas tardes. Sí, señor, tenemos un incremento del 10% para este fin de semana de puente festivo con respecto a la misma temporada del año anterior, pero para conocer más a detalle por qué se debe este incremento, me encuentro con la gerente de la terminal de transporte de Bogotá, Ana María Zambrano. Bienvenida y cuéntenos por qué sucede esto. Así es, Esteban, la terminal de transporte de Bogotá está lista para la movilización de más de 280.000 viajeros que se movilizarán este puente festivo. Este puente festivo es de los 3 puentes festivos más importantes del año. En términos de turismo es muy importante, hay varias fiestas en departamentos como Tolima, Cundinamarca, Huila, y eso llama la atención de los viajeros, por eso tenemos una reactivación importante. Gerente, en lo que va corrido del año van más de 6 millones de viajeros que pasan por la terminal de transporte. Solo en junio, ¿cuántos van? Durante la temporada de mitad de año llevamos más de 1 millón de viajeros del total que llevamos hasta el momento, que es ese 6 millones. Esperamos lograr más de 1.600.000 viajeros durante esta temporada. Gerente, retomo con este fin de semana puente festivo importante, como usted lo mencionaba. ¿Cuántos vehículos están listos? ¿Cuántos buses están preparados para transportar a todos estos ciudadanos? Más de 15.000 vehículos de nuestras 90 empresas usuarias están listas para la movilización de viajeros. Algunas recomendaciones, Esteban, que quisiera dar a estos usuarios, y es que planeen su viaje con anterioridad, ingresen a la página web de la terminal, siempre tomen el bus al interior de las terminales de transporte para garantizar su seguridad y la de su familia. Gerente, muchísimas gracias. Yamí, también le cuento que obviamente van a salir bastantes vehículos desde la capital a diferentes destinos importantes al sur, ubicados al sur del país. Sin embargo, vamos a escuchar a la secretaria de Movilidad, quien nos entregará más detalles. Este puente festivo que permitirá mover más de 669.000 vehículos entre autos y motos e ingresar a la ciudad 664.000. Estaremos acompañándolos con más de 600 unidades entre agentes civiles de tránsito, Policía Nacional y Grupo Operativo de la Secretaría de Movilidad. Estaremos en los 9 corredores haciendo medidas de gestión, haciendo controles de velocidad, verificando documentación, todo esto para garantizar la seguridad de todas las personas que se movilizan en Bogotá. Les recuerdo entonces que para este lunes festivo va a funcionar el pico y placa regional en los distintos corredores. No importa si usted viajó o no viajó, simplemente si va a transitar por estos 9 corredores de la ciudad debe cumplir con la norma. Ya mismo me despido, continúe usted con más información. Muchísimas gracias. Con una amplia y diversa programación inicia el Festival Gabo. Carol Velázquez nos cuenta más sobre su agenda. Yamid y televidentes, muy buenas tardes. Yo quiero contarles que me encuentro desde el Gimnasio Moderno, que será uno de los escenarios que acogerá el Festival Gabo este año. Y para ampliar la información me encuentro con Daniel Martínez, director de Proyectos Especiales de la Fundación Gabo. Daniel, bienvenido a Ahora. Hola, bien, gracias. Bueno, Daniel, cuéntanos qué novedades trae el festival este año. Bueno, el festival este año se amplía en Bogotá teniendo 10 sedes en toda la ciudad, con espacios para abordar el tema de podcast, con actividades en las bibliotecas públicas de la ciudad. Todo eso está publicado en la programación que está en festivalgabo.com, pero tiene como epicentro o mantiene como epicentro este espacio del Gimnasio Moderno, donde se puede vivir como un parche de fin de semana. Entonces han aumentado el número de conciertos este año y tenemos como diversos temas en la programación, como las clases magistrales, los talleres, que aumentan un poco la oferta para todos los públicos, no solamente periodistas ni solamente narradores, sino también consumidores de información. Entonces la principal novedad es que amplía el público. Ok, Daniel, cuéntanos que este año la premisa es Todos en las historias. Cuéntanos a qué alude este lema.
Pues por una parte hace referencia a la necesidad del periodismo de colaborar con otras disciplinas narrativas como puede ser la literatura, la música, el cine. Al final todo se basa en el hecho de contrastar noticias y contar historias. Entonces entender que ha habido varias transformaciones en el oficio y que eso hay que abordarlo. Pero por otra parte tiene que ver también con quienes participan en ese ejercicio de narrar. Venimos de una historia tradicional en la que los hablantes han sido tradicionalmente muy parecidos entre sí y ahora tenemos como un momento histórico de cambio en el que gracias a la tecnología, gracias a la conectividad y demás, nuevos personajes pueden narrar desde distintos espacios de enunciación, que eso incluye mujeres, población afro, población LGBTIQ+, población indígena y muy diversa desde otros espacios. Daniel, finalmente cuéntanos o invita a nuestros televidentes a que vengan y participen del Festival GAO. Pues mira, yo invito a todo el mundo a que entre en la página web del festival donde encontrará toda la programación en festivalgao.com. Ahí puede elegir qué es lo que le interesa, si le interesa la franja musical, si le interesan las exposiciones que hay, si le interesan los shows de podcast en vivo. Y al que no conoce o no tiene, es sencillo, es llegar al Gimnasio Moderno, ingresar y aquí se encontrará con toda la programación y uno puede elegir dónde entra y dónde sale. Entonces me parece el plan perfecto para este fin de semana de puente para poder estar en Bogotá. Daniel, muchas gracias. Y bueno, yo quiero contarles que este año también el Festival GAO se unió al Festival Podcast al Oído y nosotros ya tuvimos la oportunidad de hablar con una de las voces más prodigiosas del podcast en Iberoamérica, María Jesús Espinosa, y esto fue lo que nos contó. En Colombia son cada vez más las personas que escuchan podcast, un formato que le da a las audiencias la posibilidad de aprender y conocer de un tema en específico a través del sonido y lo mejor de todo en cualquier momento del día. Creo que es un formato desde luego que ha venido para quedarse, ¿no? Yo estoy convencida que parte del mejor periodismo narrativo que se está haciendo actualmente se hace a través del sonido. Yo creo que ahora mismo Colombia está viviendo el principio de la ebullición del podcast que probablemente en España vivimos en el año 2019, que en Estados Unidos se vivió en el año 2014. Colombia, junto con México y Chile, están siendo los países que más están creciendo en la escucha de podcast y creo que se está produciendo una convivencia muy interesante entre, digamos, podcasters o creadores independientes y luego también podcasts y creadores y profesionales que vienen de medios de comunicación, podemos llamar, más tradicionales. El periodismo no es ajeno a este formato y para nuestra experta en audio, cuando se inicia un podcast es fundamental saber exactamente qué historia se quiere contar y por qué vale la pena contarla. En último lugar, que tenga muy en cuenta a la hora de elaborar ese documental los 4 grandes elementos del lenguaje radiofónico que aplican también al formato podcast, que es la voz, la palabra, el silencio, los efectos y la música. Y todo ello debe estar muy bien reflejado en el que para mí es la herramienta fundamental del podcast periodístico, que es el guión. María Jesús Espinosa estará participando en la nueva edición del Festival GAO, el mayor encuentro de periodismo en Iberoamérica, y en el Festival de Podcast al Oído para los amantes de las narrativas sonoras. La invitación entonces es a que vengan y disfruten de esta gran fiesta del periodismo en Bogotá que se llevará a cabo hasta el próximo 2 de julio y que cierra con un gran concierto de Fruco y sus tesos. Y si no pueden venir, pueden disfrutarlo a través de las pantallas de Capital, Sistema de Comunicación Pública y sus redes sociales. Esta es toda la información, Yamit. Continúe usted con más de Ahora. Estas y otras informaciones a las 6 de la tarde en Ahora, un podcast. Allí también encontrarán información sobre la violencia en el periodo preelectoral, que es una denuncia de un informe de la Misión de Observación Electoral. También el informe de la Unidad de Víctimas sobre las afectaciones de la comunidad LGTBIQ+, en el marco del conflicto armado. La ONG Care Colombia hizo un llamado por el aumento de cifras de violencia de género en los últimos 5 años y, como siempre, nuestra charla de los viernes con Yaira Quintero. Eso a las 6 en el podcast. Ustedes y nosotros nos encontramos en apenas unos segunditos aquí para, con nuestros invitados e invitadas, seguir hablando de educación en Bogotá. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros, con nuestros invitados e invitadas. Estamos viendo ya las gráficas de las que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, las tasas de reprobación. Y a la psicóloga Lina María Cortés me gustaría preguntarle por eso. Primero, si estas cifras que vamos a ver en pantalla, que tienen que ver con las tasas de reprobación en el sector oficial o en los colegios oficiales o en los no oficiales, en los colegios privados, ¿no pareciera haber allí una tendencia sobre si ha aumentado o si ha disminuido claramente aquello que en mi época decían, no, es que ganó una materia o perdió el año? Esas tasas de reprobación hoy son todavía, creo yo, un reto para padres de familia, para estudiantes y para directivos docentes. Bueno, efectivamente. Aquí que es importante tener en cuenta, primero, la revisión, obviamente, anterior de, es decir, usualmente nosotros tratamos de revisar cuando el estudiante ya ha perdido la asignatura, pero no revisamos qué se ha hecho antes de. Entonces, ¿cuál fue la alerta que se dio cuando empezamos a ver los indicadores de que claramente posiblemente iba a perder la asignatura? Bien, ese es uno de los apartados que debemos contemplar, qué se está haciendo antes de. Y el otro apartado es también fortalecer bastante en los estudiantes, y obviamente eso también se remite un poco a los padres, y es la tolerancia a la frustración. De qué manera nosotros afrontamos la pérdida de una asignatura, o de qué manera nosotros podemos afrontar que perdemos un año o en su efecto podemos perder una asignatura completa en un primer periodo académico en la universidad. ¿De qué manera estamos afrontando estas situaciones y asimismo qué estamos haciendo nosotros para poder fortalecer en esas áreas en donde no nos va tan bien académicamente? Vicerrector, estas tasas se refieren, por supuesto, a la educación básica y media, pero la manera de evaluar a los estudiantes y sus tasas de reprobación, ¿eso cómo se maneja en la educación superior? Pues nosotros tenemos ahí diferentes tipos de estudiantes. Digamos que cuando ingresan al sistema de educación superior, como le decía, son diversos y tienen competencias distintas. Entonces, influye mucho las competencias que tienen y con las que ingresan en sus resultados académicos. En el sistema de educación superior, pues uno de los grandes retos es evitar la deserción. Y uno de los grandes factores de deserción es los resultados académicos. Eso tiene una relación pues muy directa. Y ahí vienen a coger mucha vigencia pues se miren los promedios por cohorte de personas que pierden y qué tipo de asignaturas están perdiendo, qué áreas están perdiendo y cuáles definitivamente terminan desertando del sistema por malos resultados académicos. Pero usted nos mencionaba ahorita que había unos programas de nivelación. Exactamente. Para evitar esa Entonces, ahí vienen los programas de nivelación y de acompañamiento al estudiante, que son fundamentales. Ojalá todas las personas que ingresaran al sistema de educación superior terminaran. Desafortunadamente, esa no es la ecuación. Entonces, ahí tenemos que hacer unos esfuerzos muy grandes en acompañar a los estudiantes, en reforzar sus competencias, pero no solo en reforzar, sino hacer unas pruebas diagnósticas, ojalá de entrada, que nos permitan identificar claramente cómo vienen los estudiantes y cuáles son aquellos estudiantes que están en riesgo para poder acompañarlos y ayudarlos a que se minimice ese riesgo de pérdida, porque realmente eso es lo que en educación superior pasa. Hay mucha pérdida, sobre todo en áreas como matemáticas, como contabilidades, etcétera, en donde hay estudiantes que tienen dificultad en abordar esas competencias. Entonces ahí hay una forma de hacerlo y es a través de centros de apoyo con profesores especializados en donde uno hace el acompañamiento, hay unas pruebas de entrada y hay además unos cohortes de primeros resultados en donde uno empieza a medir ya quién viene rezagado y quién no. El éxito es que ojalá todos los estudiantes terminaran. Es una ecuación que es imposible de cumplir, pero es un propósito de la educación superior. Hay un propósito de cubrir también, que es la brecha, lo mencionaba el vicerrector, por ejemplo, el asunto de los estudiantes y los profesores puedan hablar un mismo código, poder comunicarse, poder hablar, por ejemplo, de tecnología. Eso es muy difícil, sobre todo porque una parte importante del magisterio tiene una edad avanzada que a veces no le permite ponerse en el mismo nivel de los muchachos y de las muchachas. Promedio de edad de los profesores. Bogotá tiene la mayor cantidad de profesores mayores de 60 años, son más de 4.600. El 33% tiene una edad superior a los 55 años, son alrededor de 100.000 en el país. En el país también hay más de 52.000 profes
que están por encima de los 60 años. Y esto, doctor Jurado, es una dificultad porque uno, se lo voy a poner en términos futbolísticos y excúseme la metáfora, uno pensaría que en cualquier equipo hay que tener gente con experiencia y gente con garra. Así es, no hay que caer en respuestas absolutas frente a este tema. Hay docentes que pasan de los 60 años de edad y hacen un trabajo con toda la profesionalidad que les compromete, como hay quienes también se sienten agotados, cansados y trabajan con ciertas inercias. Pero hay un relevo generacional que está en crecimiento. Creo que Bogotá lleva la punta en este relevo generacional, según los datos estadísticos, y confiamos en que este relevo generacional, es decir, de docentes cada año jóvenes entronizados con lo que es el mundo de hoy, de la educación que se ha ido configurando con lo que ha sido la versatilidad de las tecnologías digitales, expertos en tecnologías digitales. Me parece que vamos a tener una situación distinta en pocos años. Usted menciona ese relevo generacional, pero ¿cómo hacer sexy, cómo hacer atractiva la profesión docente para que más jóvenes tengan eso como primera opción y no como una opción de descarte porque no pasaron a otras carreras? Bueno, la identidad se construye. Yo no estoy de acuerdo con que hablemos de vocación de ser maestro, no creo en eso ya. Creo que en todos los campos profesionales lo que está en juego es la construcción de la identidad con esa profesión. Las universidades hacen grandes esfuerzos para que en la formación construyan identidad. Eso tiene que ver también con el abandono en la educación superior. Cuando no se logra construir esa identidad, los jóvenes se abren. Pero es un reto para la universidad que depende en gran parte de sus pedagogías, el que el estudiante logre entrar paulatinamente hacia esto que llamamos la identidad con un campo profesional. Yo creo que en educación, en todos los niveles, esto es determinante. La profesión de ser maestro se construye. Muy bien. Y se construye desde la formación que ofrece la universidad, cuestión que hay que revisar en las universidades que forman maestros, tanto en pregrado como en posgrado, pero sobre todo es en la práctica profesional, en el colegio, in situ, donde el maestro fortalece su identidad profesional. Usted menciona el tema de la formación, veamos qué formación tienen esos maestros, que es nuestra última gráfica. El 40.6 tiene pregrado, cosa que es importante, pero más importante aún es que el 58.3 tiene posgrado, y eso comparado con un pasado de este país en el que la mayor parte de los maestros eran normalistas, pero sirve, no digo que no sea importante, psicóloga Lina María, sino que cómo hacer para que ese posgrado realmente se refleje en la calidad de la enseñanza, que no sea solamente para un requisito del escalafón y para ganar más dinero, sino para hacer mejor su trabajo con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, ahí yo me voy a remitir a 4 factores importantes en la permanencia estudiantil. Uno de los factores va unado a lo que ahorita nos mencionaba el doctor Fabio y está asociado al proceso de orientación profesional, que no solamente inicia en la educación superior, sino inicia mucho antes. Se esperaría que también en la educación media se inicie con un proceso de identificación de proyecto de vida y asimismo de identificación de cualidades y aspectos de mejora en esa etapa, para que posteriormente cuando inicien su proceso de formación en el pregrado ya sea mucho más estable el estudiante en cuanto a la elección de su carrera profesional. El siguiente factor viene estando asociado a la salud mental de los docentes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando uno habla con estos docentes precisamente está en función de seguir estudiando, seguir escalando por un escalafón como tú bien lo mencionas, pero esto no termina ahí porque tienen también dificultades familiares, personales, que esto se refleja también al momento de enseñar y en la pedagogía. Hay muchos docentes que no solamente se caracterizan por ser muy buenos en su área, sí, por esas áreas como tal de conocimiento duro, por decirlo de esta manera, pero también hay que fortalecer esas habilidades blandas en cuanto a la comunicación que tienen con los docentes, con los estudiantes y con su mismo equipo de trabajo y asimismo con los administrativos de la institución educativa donde se encuentren. Me remito al tercer factor y es el acompañamiento constante que se le puede llegar a realizar no solamente al estudiante, sino también a los docentes. Bien, esto teniendo en cuenta la salud mental ya
precede del estudiante, porque ya vienen algunos con algunas dificultades que son importantes tenerlas en cuenta, en la educación superior. Y asimismo de los docentes. Es importante crear esos espacios de comunicación dentro de las instituciones en donde ellos también tengan ese derecho a hablar y revisar qué aspectos son importantes a mejorar desde su campo profesional y su quehacer como docente. Y el cuarto proceso es involucrar de una u otra manera también a las familias. Las familias es muy importante insertarlas a esta vida, porque si bien en la educación básica media se tienen muy en cuenta, porque evidentemente pues está ahí el acompañamiento constante a este menor, claro, no quiere decir que en la educación superior no deba estar, al contrario. Como ahorita lo mencionaba, es una red de apoyo fundamental en donde si el estudiante tiene algún inconveniente, pues a la primera persona que se esperaría que pueda llegar a acudir, bien sea a sus compañeros, pero también a la familia. Y asimismo que ese docente se vuelva un reflejo o un ser humano amigable para el estudiante, porque en ocasiones cuando hablamos con estudiantes universitarios, ellos quieren ser como sus docentes, o ese docente es el que ayuda o favorece que el estudiante permanezca en la universidad, porque quiere ser como él. Lo inspiran, no solamente le enseñan, sino que le inspiran. ¿Qué percepción tiene la gente sobre la calidad de la educación que está recibiendo? Eso le preguntamos a los ciudadanos y esto fue lo que nos respondieron. A nivel de educación superior, en Bogotá tenemos el mayor número de instituciones de educación con programas acreditados e instituciones tanto públicas como privadas también acreditadas como de alta calidad. Pienso que la calidad de la educación en Bogotá pues sigue teniendo deudas. Creo que es regular, aún falta mucho y creo que pasa por el tema de la inversión, la infraestructura, fortalecimiento de programas académicos. En Bogotá tenemos muy buenos colegios en general, la educación en los colegios es buena, en algunos el mayor problema tal vez es que no es uniforme, no es de la misma calidad en todos los colegios. Yo estudié mi pregrado en la Universidad Nacional e hice maestría aquí en los Andes. Y bueno, aunque en ambas universidades la calidad de la educación es excelente, creo que la mayor diferencia radica en que, por ejemplo, en la Universidad Nacional, si uno quería pedir financiamiento para irse a algún congreso o cosas así, pues era mucho más peleado que, digamos, acá en los Andes, precisamente porque no existían los recursos allá en la Nacional. Los estudiantes que a veces recibimos de colegios distritales sí a veces requieren una nivelación o empezar, por ejemplo, en cursos en el área de ciencias o ingeniería empiezan nivelando con precálculo. Ahora es bastante común que suceda eso, entonces sí vemos algunas diferencias. Evidentemente hay una brecha, yo a veces creo que es un poco más notoria en la educación pues inicial, básica y media. Pues por el tema de presupuestos, de dineros, también porque en muchas instituciones privadas pues lo que se hace durante toda la formación es preparar a los estudiantes para las pruebas. Me parece que a veces la calidad, digamos que de las enseñanzas de los profesores son malas, porque por ejemplo en mi colegio faltaban maestros de biología, maestros de matemáticas, entonces por un largo tiempo no tuve maestros como de biología, de ciencias naturales, pues eso significó alguna falencia para mí más adelante. La brecha está en que lógicamente muchas veces nos ponen a competir en el IFES con colegios privados que tienen todas las condiciones del mundo, el apoyo de los padres, el apoyo económico, cuando nosotros tenemos estudiantes que no tienen ni de verdad con qué comer, que no tienen el transporte para llegar al colegio, fallan demasiado al colegio y de pronto culpan a los docentes. Y la inversión en este momento en ciencia y en investigación en el país está complicada y está decreciendo, entonces consideramos que una de las formas de fortalecer también toda esa red de conocimientos es fortalecer la investigación en Colombia y la financiación que se da para la investigación. Eso es una necesidad urgente que puedo destacar. Los docentes, teniendo en cuenta el IPC tan alto que se tuvo el año pasado, no hemos recibido nuestro retroactivo. Hoy también teníamos una protesta en la cual fuimos gaseados, nos lanzaron aturdidoras porque estamos simplemente reclamando un derecho universal proclamado en la OIT, que es el derecho a un salario digno. Por ejemplo, hay maestros que están vinculados 4 semestres siendo docentes universitarios, por ejemplo, a universidades.
¿sí? En ese caso es un tema bastante complicado y tú vives como docente 12 meses al año, no vives 4 semestres ni 8 semestres. Estamos mirando cómo se logra que la Ley 30 de 1992 se pueda modificar para que las instituciones, en este caso de carácter público, pues puedan acceder a los recursos que el Estado le debe proporcionar para elevar los niveles de formación, por ejemplo, de nuestros docentes. Y antes de escuchar las conclusiones de nuestros panelistas, vamos a la Universidad Javeriana, donde Daniela Spitia tiene información de un estudio reciente que habla de la deserción en la educación superior. Daniela, ¿qué tal? Yamid y televidentes, buenas tardes. Pues uno de los temas que más preocupa actualmente es la deserción en la educación superior. Recientemente el laboratorio de la Universidad Javeriana arrojó una serie de cifras sobre este tema. Para ello me acompaña Luz Karime Abadía, quien es codirectora de este espacio. Luz, bienvenida a Capital Ahora y hablemos de cómo está este panorama. Bueno, según las últimas cifras oficiales disponibles, encontramos que en Colombia, de una cohorte que ingresa a primer semestre en un programa de pregrado, el 40% deserta. Y esta tasa de deserción es mucho más alta en los estratos socioeconómicos bajos si los comparamos con aquellos de mayores recursos, lo cual pues es una situación compleja. Luz, otra situación en la educación superior que se ha hablado recientemente es una disminución en las matrículas. ¿Cómo se podría contrarrestar este fenómeno, teniendo en cuenta que recientemente se aprobó el proyecto de ley de matrícula cero en el Congreso? Bueno, en Colombia tenemos una tasa de cobertura del 50%, es decir, de jóvenes entre 17 y 21 años, solo la mitad logra acceder a educación superior. Veníamos con una tendencia decreciente desde el 2016 en las matrículas, especialmente en las instituciones privadas. Leyes o programas como matrícula cero, si bien no van a aumentar la cobertura porque solo va dirigida a las oficiales y ellas tienen restricciones de capacidad, pues sí puede cambiar la composición de estudiantes que acceden a estas universidades. Luz, por último, esta semana salió el ranking de World University que arrojó que 15 universidades privadas y 10 públicas se ubicaron dentro de las mejores en el mundo. Aprovechando que estamos aquí en la Javeriana y que esta institución ocupó el puesto 327 a nivel mundial y ocupa el segundo en sector privado del país, ¿qué dice esto sobre la calidad de la educación en el país? ¿Qué hay que mejorar o qué se puede destacar? Bueno, el QS es un ranking que evaluó para esta última medición 3.000 instituciones y solo 1.500 quedaron rankeadas, 25 en Colombia. Esto es una muy buena noticia porque antes las universidades colombianas no aparecían ni siquiera en este ranking. Quiere decir que hay avances importantes en algunas de ellas, especialmente en temas de investigación, que creo que allá es donde debemos dirigir esfuerzos porque esto tiene impactos en el desarrollo del país. Bien, Luz, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de educación. Yamid y televidentes, es por el momento toda la información. Continúe usted en estudio. Para nuestras conclusiones, Daniela, gracias. Doctor Fabio Jurado, le había prometido al inicio de este programa, cuando usted mencionó que había que hacer una alerta sobre lo que estaba pasando con los estudiantes de 9º grado, que volveríamos a retomar ese asunto. Y me gustaría que eso nos quedara como una preocupación, como una conclusión para seguir explorando en este programa. Sí, como habíamos dicho, el mayor acento de abandono de la educación fundamental está en 9º grado. Y está en 9º grado porque los muchachos miran lo que sigue y lo que sigue es un panorama desolador. Porque lo que ofrecen los colegios, tanto públicos como privados, con la excepción de algunos privados que están conectados con lo que se llama la educación media diversificada, y esto es lo que estamos proponiendo, pues el panorama nos muestra que si va a repetir las mismas áreas, las mismas asignaturas en 10º y 11, pues mejor se abre. Y le interesan los negocios, le interesan las artes de manera independiente y decide no matricularse en lo que se llama en la Ley General de Educación media en Colombia, que no lo es. Hay que decir que la tendencia en el mundo son 3 grados. Y hay países que tienen 4, como Chile, de educación media diversificada. Diversificada quiere decir que hay estudiantes que, de acuerdo a lo que fue la secundaria, los docentes ven en ellos fortalezas en matemáticas y ciencias y entonces entran a la educación media con énfasis
en matemáticas o en ciencias o en educación artística o en educación física y deportes o en oficios calificados o en tecnologías digitales. Esto es educación media diversificada. Se le llama en Europa liceos, gimnasios, en México le llama preparatoria, el high school que conocemos en Estados Unidos. Bueno, eso es lo que queremos para el país, que realmente vemos que en lo que atañe al mundo de los jóvenes hay un descuido. Hay que darles una alternativa para que vean atractivo seguir en el sistema educativo. Doctor Fabio Jurado, gracias por haber estado con nosotros. Psicóloga Lina María Cortés, ¿y su conclusión o su reflexión para nuestra audiencia va enfocada en qué aspecto? Bueno, va enfocada a que nosotros debemos hacer un proceso de reflexión, pienso que todas las personas que nos están viendo en este momento, en qué estamos aportando precisamente en aras a fortalecer también la educación, porque esto es una corresponsabilidad, no solamente depende de las entidades o los colegios, las instituciones de educación superior, sino depende de todos, ¿sí? Entonces, yo les quiero dejar esa inquietud de qué estamos haciendo cada una de las personas para fortalecer la permanencia y la graduación en cualquier tipo de ciclo de desarrollo en cuanto a la educación. Lina María Cortés, gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Y vicerrector, ¿su conclusión o su reflexión está enfocada en qué? Ya me estaría enfocada en que la educación tal vez es el de los sectores en donde más tiene que apretar el acelerador por los cambios vertiginosos que tenemos hoy por hoy. El modelo de educación nos cambió. Con respecto a educación superior, por ejemplo, tenemos hoy unas necesidades puntuales de atender personalmente lo que la gente quiere. Este modelo tradicional en donde eran los pregrados, posgrados metidos dentro del sistema de aseguramiento de la calidad, que es respetable, que es importante, viene al lado acompañado de la necesidad que tiene la gente de formarse individualmente. El tema de certificaciones, de competencias, el tema de modularización de la educación, el tema de flexibilización de la educación tiene que ser abordado de manera urgente por todas las instituciones de educación superior y creo que por todos los niveles de educación, como lo decía el doctor Fabio. Entonces creo que es un momento de reflexión profunda del sistema educativo, un momento en el que tenemos que movernos muy rápidamente porque además tenemos agentes externos que nos están compitiendo directamente. Las plataformas, las universidades extranjeras. Entonces, definitivamente, el mundo tiene que cambiar y el modelo de educación tiene que cambiar muy rápidamente. Vicerrector Juan Carlos Aponte de la Universidad CESA, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, Jan. El Colegio de Estudios Superiores de Administración. Educación no es solo memorizar ni aprender contenidos útiles para emplearse. Educarse es tener herramientas para ser mejor ciudadano, mejor persona, mejor integrante de una familia. La educación no es responsabilidad solo de escuelas, colegios y universidades. La familia educa, la ciudad educa, el deporte educa y este programa también intenta educar. Hasta aquí la emisión de hoy. Nos vemos el próximo martes a las 12 del día para otro programa de investigación, análisis y datos. Hablaremos de la comunidad indígena en Vera, en Bogotá. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza y recuerden que a las 6 de la tarde estamos en Ahora un podcast. Búsquenos en Instagram como @capitalahora y sigan nuestros contenidos en YouTube. Somos Ahora, el proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.